¿Qué nota ha obtenido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Turnitin? El Turnitin es este software que se le pasa a los trabajos académicos para ver si hay o no hay plagio. Aunque tenga nombre digestivo, el Turnitin es lo que el propio Palacio de la Moncloa, Presidencia del Gobierno, le ha pasado a la tesis de Sánchez antes de que hoy ya sea pública del todo y esté a disposición de quien la quiera consultar. El resultado que anuncia a esta hora de la mañana el Palacio de la Moncloa dice que una vez analizado el trabajo académico del presidente con el Turnitin y con el PlugScan, que es otro parecido, ha obtenido el presidente un 13% en el Turnitin, un 0,96% en el PlugScan. Y usted dirá, ¿esto qué significa 13%? Pues a ver, dicen los que entienden de esto que si sale un 20% de similitudes entre el trabajo del estudiante y otros trabajos, otras citas, por encima del 20% se considera que está bastante plagiado. Por debajo del 20% se entiende que es un porcentaje aceptable de citas o de párrafos similares. Repito que el trabajo del presidente obtiene 13% en el Turnitin, 0,96% en el PlugScan. Añade el Palacio de la Moncloa en esta nota que difunde a esta hora de la mañana que existe un amplio consenso en el ámbito académico en considerar que se trata de porcentajes normales, de acuerdo con la normativa y con los protocolos de verificación. En resumen, que el Palacio de la Moncloa afirma que no se puede acusar de plagio al presidente del gobierno, puesto que hecha la prueba del algodón, el resultado es aceptable en términos académicos y por tanto lejos de poder sostener la acusación de plagio. Noticia a esta hora de la mañana que iremos analizando y comentando a partir de las 8:30 en la tertulia. Ya saben que a lo largo del día también usted va a poder acceder a la versión digital de la tesis del presidente del gobierno, decisión que él mismo anunció en el día de ayer. Y acierta en eso, acierta el diestro, que es Pedro Sánchez, se sigue equivocando su cuadrilla. O sea, ahora sí que está en su sitio el presidente con esto de levantar el candado de su tesis, pero siguen disparatando las segundas del presidente. La señora Calvo, la señora Lastra, vicepresidenta del gobierno, vicesecretaria general en el partido, en este empeño un poquito infantil que mostraron ambas ayer por convencernos a todos de que esto del plagio, el plagio presunto, que ya parece que solo le interesa a la derecha, pero para no hablar de Franco. Un poquito más de altura y un poco más de altura y de hondura, de fondo, en las intervenciones públicas de las dos principales colaboradoras del presidente Sánchez en la Moncloa y en el partido no le haría daño al gobierno y al crédito que el gobierno está buscando. No, aquí lo que pasa es que hay algunos grupos políticos que intentan que el debate que se suscita hoy en el Congreso no tenga relevancia. ¿De verdad que el problema de este país es si todo el mundo se va a leer la tesis doctoral del presidente del gobierno? Bueno, problemas este país tiene muchos, es verdad. Y lo peor que le puede pasar a un gobierno es ser visto por los gobernados como uno más de sus muchos problemas. Sacar a Franco del Valle de los Caídos es un acto de reparación y es un acto de justicia. Es una medida que goza, según muchas encuestas, de un amplio respaldo de la mayoría de la población. Bienvenida sea la exhumación del dictador, la entrega de los restos a la familia para que la familia se ocupe de ellos. Pero claro, no se lo ponga la vicepresidenta tan difícil a sí misma, porque tampoco hay ninguna encuesta que diga que el primer problema de este país son los restos de Franco. Que el más urgente problema de este país es sacar a Franco del Valle de los Caídos. No hay encuesta que diga que la mayor de nuestras averías es que Albert Rivera y Pablo Casado se abstienen en la votación sobre el decreto del desahucio. Y no hay coherencia en desdeñar como irrelevante la sospecha de plagio sobre el presidente, como ayer hizo la señora Calvo, cuando esta misma semana ha sido el gobierno el que ha destituido o ordenado dimitir a la ministra de Sanidad justo por ese motivo, por lo del plagio. El Turnitin al trabajo de la ministra Montón, trabajo de fin de máster, le dio un 58%. Es dicho que por encima de 20 se considera plagio, por encima de 50 no te cuento. Bueno, el presidente Sánchez ha hecho lo que tenía que hacer. Y desde hoy todo el mundo podrá leer con gran interés la tesis que le mereció el cum laude. Nunca en la historia de España se había percibido un interés tan notable, casi ansia, por un trabajo académico. Más meritorio si cabe, titulándose como se titula el trabajo, que es, se lo recuerdo, Innovaciones en la diplomacia económica española, que es una materia esta de la diplomacia económica
por la que jamás se le ha preguntado a Sánchez ni en el Congreso ni en ninguna entrevista de las que ha concedido. Y eso que es doctor en la materia, ¿eh? Diplomacia económica. Tú sales ahí fuera a preguntar qué es esto de la diplomacia económica. ¿Usted lo sabe? Salvo que se está refiriendo usted a la forma que utiliza el gobierno para justificar, por ejemplo, la venta de bombas a Arabia Saudí. Escuchen a Borrell. Este armamento es un armamento de precisión. Es un armamento, cuando dicen guiada por láser, eso quiere decir que no produce efectos colaterales, en el sentido que dan el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria. Es el ministro de... Gracias, ministro. Es el ministro de Exteriores ayer en este programa explicando por qué no hay problema en venderle bombas a Arabia Saudí. Son de tanta precisión que son bombas que garantizan que solo se mata al que se quiere matar, no al resto de la población civil. Argumento que dio ayer el ministro de Exteriores y que ha indignado bastante a las ONGs que estaban pidiendo el cese de la venta de esas armas. Esto es diplomacia económica. Anteponer la venta de bombas a Arabia Saudí, anteponer eso anteponer la defensa de los puestos de trabajo en Navantia y la carga de trabajo al asunto de la población en Yemen. Pero bueno, volviendo al tema de la tesis, que es el tema, aunque la señora Calvo no lo desee, hace bien el presidente, aunque es verdad que le habría venido mejor al presidente Sánchez haber tomado esta misma decisión el miércoles, cuando Albert Rivera en el Parlamento le sacó el asunto de la sospecha de plagio, ¿no? Imagine usted cómo habría sido lo del miércoles en el Parlamento si en cuanto Rivera le lanza el misil al presidente... Señor presidente, hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral. Si en ese mismo momento el presidente hubiera estado rápido y le hubiera respondido a Albert Rivera: esta misma mañana le hago llegar a usted, señor Rivera, líder de una de las derechas, un pendrive con mi copia digital de la tesis doctoral. Y si además hubiera dicho el presidente: y voy a convocar a la prensa dentro de 10 minutos aquí mismo en el Congreso para responder a todas las preguntas. Y me voy a ofrecer a comparecer voluntariamente en el hemiciclo para responder a los grupos parlamentarios. Siempre es mejor tomar tú la iniciativa que llegar un poco a rastras. Pero bienvenida sea la rectificación del presidente Sánchez, que va a contribuir, ya lo verá usted como sí, a despejar dudas y a medir adecuadamente la dimensión de este presunto escándalo. Los que estamos haciendo política estamos para resolver problemas, no para crearlos. Si a nosotros nos preocupa el empleo y damos respuesta al mantenimiento de ese empleo, eso es una respuesta política pensando en el bien. Resolviendo que es gerundio, lo dice Ábalos, el ministro de Fomento. El gobierno da por resuelto el asunto de Navantia. Hemos escuchado lo que expuso ayer el ministro de Exteriores en este programa, esto de la altísima precisión, forzando un poquito la justificación del Ejecutivo, pero aparcando la crítica de otro tiempo a aquello del negocio de la venta de armas, dejando insatisfechas a las ONG, sobre todo a Amnistía Internacional, a Oxfam, y asegurándose el gobierno la paz social en los astilleros de San Fernando, que era la principal preocupación. Bueno, y la paz social en San Telmo, que es el Palacio de Sevilla, donde tiene la presidencia del gobierno autonómico Susana Díaz. Después de escuchar aquí al ministro Borrell ayer, hombre, ya podemos dar por hecho que en efecto ha habido un pulso que ha durado una semana o algo más entre el ministro Borrell y la ministra Margarita Robles, dos viejos conocidos, y que el pulso lo ha terminado perdiendo ella. A comienzos de esta semana, igual usted se acuerda, les contábamos que en el Ministerio de Defensa atribuían a fuego amigo la filtración de que Arabia Saudí estaba amagando con anular el pedido de las 5 corbetas a Navantia. Y nos preguntábamos por qué cuando la ministra Robles decía que alguien estaba generando inquietud a los trabajadores, añadía que lo decía desde el máximo respeto y con tantísima precaución. Siento mucho decirlo y lo digo con mucho respeto, pero al mismo tiempo con mucho dolor, está cayendo en una irresponsabilidad política. Mire, la última cosa que voy a hacer es polemizar en público con un colega de gobierno. Exteriores contra defensa y defensa contra exteriores. ¿Y quién ganó al final? Pues ganó Borrell. Ganó, como diría el presidente, la diplomacia económica. Como dice Ábalos, en política se está para resolver y no para crear problemas. La descoordinación entre ministros, la generación de confusión, es responsabilidad directa de quien tiene como tarea organizar la labor gubernamental y anticiparse a las consecuencias y a los efectos secundarios que puedan tener decisiones controvertidas. De la vicepresidencia del gobierno se espera más eficacia en esa tarea. Ese sí es un debate y una noticia.